Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy para hablar en una segunda oportunidad de este tema que comenzamos a hablar la semana pasada, la importancia de entender la convivencia con otras personas para la gloria de Dios y para la edificación mutua. En el episodio anterior dijimos que entender eso es el principio de una convivencia sana, que comprendamos que convivir es mejor que estar solos. En un mundo que propone que la soledad es algo bueno y que convivir es un problema, vamos en contra de la corriente. Pero es lo que tenemos que pensar si queremos guardar en nuestra mente y corazón la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de una segunda idea relacionada con esto, de la convivencia, que se desprende de lo anterior, porque claro, dijimos que convivir presenta desafíos, que es difícil porque no es algo simple tener que relacionarnos con otras personas, sobre todo cuando piensan diferente, cuando venimos de culturas distintas, de educaciones diferentes, un contexto familiar o social que nos hace pensar de manera distinta y entonces ese desafío de complementarnos se convierte, sí, muchas veces en una dificultad, pero lo tenemos que lograr. Y para eso es importante lo que vamos a hablar hoy, la paciencia y la tolerancia. La paciencia y la tolerancia como dos valores fundamentales de la vida cristiana, porque ambas cosas son muy enseñadas en la palabra de Dios y ambas actitudes las vemos en Jesús. Pensemos que la paciencia que Dios nos tiene a nosotros es algo maravilloso, monumental, extraordinario. Y vamos a ver enseguida que la palabra nos muestra que espera el Señor que mostremos la misma paciencia a los demás. Y quiero empezar leyendo el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 2. Vas a escuchar el sonido de las páginas de la Biblia porque tengo aquí en mi mano la palabra del Señor. Efesios 4:2 dice: siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La escritura, aquí el texto se aplica a la iglesia porque Pablo le está escribiendo a los creyentes y les está diciendo cómo relacionarse entre ellos, pero no podemos negar que es un principio que se aplica a todas las relaciones del ser humano. No podríamos decir que esto Dios le pide a los creyentes al relacionarse con otros creyentes, pero no para con la familia o los compañeros de trabajo. Claramente eso también aplica. Y hay algo muy interesante y es que en el versículo anterior, el versículo 1 de Efesios 4, el Señor, a través del apóstol Pablo, está poniendo el énfasis en algo muy importante y es la identidad de los creyentes. Porque el texto comienza diciendo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, de una manera apropiada al llamamiento que han recibido, de una manera coherente con el llamamiento. Es decir, ustedes que son cristianos son quienes tienen la responsabilidad de cómo viven. En este caso, insisto, al relacionarse como iglesia, pero también al relacionarnos en ámbitos seculares, si se quiere usar esa palabra. Ustedes son los responsables. Ustedes que han sido llamados a una nueva vida. Ustedes que han sido, para usar el lenguaje del apóstol Pedro, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, ahora que viven en luz, ahora que son diferentes, que han sido renovados en su ser interior, ahora que Cristo habita plenamente en ustedes por la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, para los creyentes significa una nueva responsabilidad y es la de ser pacientes y tolerantes con todo, incluyendo con las personas y sobre todo con las personas más difíciles. La carta a los Efesios se parece mucho a la carta del mismo apóstol Pablo a los Colosenses. En muchos pasajes son epístolas paralelas y por supuesto esta no es la excepción. Por lo tanto, Colosenses capítulo 3, versículo 12, tiene una instrucción muy parecida, casi igual. En Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia. ¿Cómo se parecen las palabras, no? Revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Pero de nuevo, ¿te diste cuenta cómo comienza esta sección? Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí está de nuevo el kit de la cuestión. Ustedes que son santos, ustedes que son escogidos, ustedes que han sido renovados, son los primeros que deberían estar mostrando paciencia y tolerancia, amabilidad, humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque la experiencia de la conversión, la experiencia de encontrarnos con Dios y ver en Dios ese ejemplo de paciencia para con nosotros, debería movernos a ser pacientes con los demás. Debería, no suele ocurrir. En realidad, lo que ocurre con cierta frecuencia es que a medida que vamos experimentando el cambio del Señor en nuestras vidas, a veces nos volvemos menos pacientes con los demás. Yo he escuchado a personas decir, y probablemente yo también lo haya dicho en alguna oportunidad, pero ¿cómo podés seguir igual? Mirá cómo yo sí pude cambiar. ¿Cómo es que sos tan malhumorado? Mirá cómo yo sí soy distinto, soy mejor. No, suena feo, pero bueno, en el fondo eso es lo que estamos diciendo. Mirá, ¿cómo puede ser que no aprendas? ¿Cómo puede ser que no entiendas? ¿Cómo puede ser que no hagas? Si yo sí pude, si yo sí lo logré. El apóstol Santiago en el capítulo 3, hablándole a los creyentes acerca de la lengua, dice, todos ofendemos de muchas maneras y especialmente al hablar. Y acá está de nuevo el Señor a través del apóstol Santiago llamándole a los creyentes a reflexionar. Mirá, no sos mejor que ellos. Si hay cambios en tu vida, si hay cosas que hoy podés ver como buenas, virtudes que antes no estaban y ahora sí, si has logrado crecer, si has logrado aprender, si te has perfeccionado en algo, no es por tus méritos. Es la gracia de Dios, es su misericordia, su perdón, su poder obrando eficazmente en tu vida. Entonces, sé paciente con los demás. Con los que no conocen a Cristo, sé paciente justamente porque no conocen a Cristo. Porque no tienen la fuerza interior para vencer las debilidades. Porque probablemente no tengan la motivación, el motor que les impulse a cambiar, que es el poder, la dunamis del Espíritu Santo. Si estás esperando que hagan su intento humanamente, que se esfuercen por cambiar, es posible que veas algunos logros, pero no es el cambio que esperamos, el de la naturaleza, el de un nuevo hombre. Y sé paciente con los cristianos porque están en el mismo camino que venís vos. A veces le digo a mis hijas, las comparaciones son siempre injustas porque siempre vamos a encontrar a alguien que está mejor que nosotros y a alguien que está peor que nosotros, en cualquier circunstancia, en todas las dimensiones de la vida humana. Vamos a encontrar a alguien que sabe más y a alguien que sabe menos, alguien que puede más y alguien que puede menos. Así que compararnos con otros, bueno, Gálatas lo dice en el capítulo 6, cada uno someta a prueba su propia obra y así tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en comparación con otros. Es decir, tengo que mirarme a mí, pero no nos queremos desviar del punto principal de lo que estamos hablando en este episodio. Paciencia y tolerancia. Y la tolerancia bien entendida. Hay un libro extraordinario de George McDowell y Bob Hostetler que se llama La Nueva Tolerancia. Es un libro escrito hace un par de décadas, donde ellos exponen que el concepto actual de tolerancia no es el correcto. Porque hoy cuando hablamos de tolerancia significa tenés que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo creo. Tenés que apoyar y tenés que aceptar todo lo que yo creo o practico. Pero la idea de tolerancia no es esa. La idea de tolerancia es respetar a las personas aunque no esté de acuerdo con tu sistema de creencias o tus prácticas. Incluso el mismo libro propone que el mundo actual es intolerante con los cristianos cuando decimos no estar de acuerdo con algún estilo de vida elegido, ¿no? ¿Sabés de qué hablo? ¿Sabés que en estas plataformas hay que ser cuidadoso? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la tolerancia y de sus límites en el mundo moderno, ¿no? Hay que tener cuidado con qué decimos incluso
en un medio como este porque pueden censurar el video para no herir susceptibilidades, pero suelen ser intolerantes con nosotros. Bueno, otra vez, un tema que da para charlar bastante, el libro te lo recomiendo si lo podés conseguir, La Nueva Tolerancia, pero aquí de lo que estamos hablando es de tolerar en el sentido correcto, es que yo respeto a los demás. Mira, no creo lo mismo que vos, no estoy de acuerdo con cómo haces las cosas, creo que la forma de vida que has elegido es una forma dañina y va en contra de mis principios y de mi fe. Sin embargo, no significa que desprecie a la otra persona, que la rechace, que le evite el saludo, que sea agresivo, que sea irrespetuoso con su integridad de ser humano, porque al final de todo sigue siendo un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que necesitará el perdón de Dios si no lo ha encontrado todavía. Es un tema para conversar, que necesitará arrepentirse de sus pecados probablemente, igual que vos, igual que yo, pero sigue siendo digno de nuestro respeto. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de tolerancia en este contexto. Entonces, para que la convivencia sea una convivencia que honre a Dios y que sea para la edificación mutua, es importante estar revestidos de afecto entrañable, ser conscientes de la vocación a la que hemos sido llamados y vivir de acuerdo con esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mostrar a los demás la misma paciencia que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando hasta el día de hoy. Contame, ¿cómo te va con esto de ser paciente? ¿Qué cosas en tu vida te impiden ser más paciente con los demás? ¿Has buscado ayuda al respecto? Bueno, son buenas preguntas para empezar a transitar este camino. Te invito a que me escribas aquí abajo en la caja de comentarios qué opinas al respecto. También te invito a darle like a este video, que veas los otros videos que tenemos en este canal. Podés compartirlo con amigos, podés incluso compartirlo con ese amigo poco paciente. Sería una buena opción. Y suscríbete al canal para enterarte cada vez que publicamos un nuevo video. Si me estás escuchando desde Spotify, podés buscarme en Instagram, Lucas Miguel Torres, con Z al final. Para los que están en YouTube, aquí abajo en caja de comentarios, los enlaces a mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi canal de WhatsApp, para recibir contenido casi todos los días. Gracias por estar del otro lado. Te espero en el próximo episodio de nuestro podcast, así se dice. Que Dios te bendiga.